Hola amigos, buenas tardes. Hoy nuevamente venimos con una plática de cómo podemos diagnosticar el sensor de oxígeno mediante la utilización del multímetro digital. Como mencionamos anteriormente, el multímetro digital viene a ser parte fundamental para el diagnóstico automotriz. Muchas veces nosotros nos valemos de que debemos de tener equipos muy sofisticados en el taller, como osciloscopios, escáneres, etc. Y pasamos por alto que el multímetro digital es una herramienta básica de lo primero que debemos de contar en nuestro taller para poder diagnosticar automóviles. En este caso vamos a diagnosticar el funcionamiento del sensor de oxígeno. Recordemos que el sensor de oxígeno es un sensor que por sus propias características produce su propia señal, es decir, tiene la característica de producir voltaje. Ese voltaje es enviado del sensor a la unidad de mando, en este caso a la computadora, la cual lo va a estar leyendo y por medio de él va a hacer sus cálculos de enriquecimiento y empobrecimiento de la mezcla. El sensor de oxígeno está fabricado de componentes químicos como son la circonia, la cerámica, y cuando este sensor está sometido a circunstancias como la presión, una alta temperatura, estaremos hablando de unos 300 grados en el tubo de escape, y sobre todo la presencia de oxígeno va a producir señal. Por eso es importante que nosotros tengamos el automóvil ya caliente cuando queramos nosotros probar el sensor de oxígeno. Estamos ya aquí situados al frente del automóvil, ubicamos nuestro sensor de oxígeno que se encuentra en el tubo del escape, a la salida del múltiple, como bien sabemos, entre el convertidor catalítico y el múltiple de escape, y el sensor de oxígeno se va a encargar de estar midiendo el oxígeno residual que pasa por el tubo de escape, resultado de la mezcla aire-combustible, para que la unidad de mando o computadora pueda leer este gas residual y calcular la mezcla perfecta, la mezcla estequiométrica. Vamos a hacer la conexión. Para esto vamos a desconectar el arnés de nuestro sensor de oxígeno, que es donde nosotros tenemos este cable color morado que viene del sensor de oxígeno y conduce hasta la unidad de mando. Desconectamos el sensor y entonces tenemos la punta que viene de la unidad de mando y la otra que viene del sensor. Para empezar con esto, nosotros debemos de probar si este sensor está recibiendo un voltaje de enlace. El voltaje de enlace lo está ejerciendo en este caso la unidad de mando, la computadora, hacia el sensor de oxígeno. Nosotros vamos a revisar si ese voltaje de enlace se está generando. Colocamos la punta negra de nuestro multímetro en una tierra física y el cable rojo a donde vamos a leer la señal de enlace. Cabe mencionar que colocamos la perilla de nuestro multímetro en 2 volts. ¿Por qué en 2 volts? Porque la cantidad de voltaje que genera el sensor de oxígeno es en milivolts, es decir, es una señal muy baja por debajo del volt, y por eso la ponemos en 2 volts, y tenemos que en este caso la unidad de mando está mandando un voltaje de enlace de 401 milivolts. Esto es importante siempre checarlo, que tengamos este voltaje de enlace. De no existir el voltaje de enlace, entonces nuestro sensor de oxígeno sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque por sus características, como mencionamos, al estar en el tubo de escape, presencia de oxígeno residual, presión del gas y oxígeno, aparte la alta temperatura, va a hacer que genere voltaje, pero no va a ser leído por la unidad de mando. En este caso, una vez que ya probamos que existe el enlace, vamos a conectar nuevamente nuestro sensor de oxígeno. Lo vamos a conectar y vamos a colocar un pequeño clip en la parte trasera del sensor. Esto para que una vez que arranquemos el automóvil, podamos medir la señal. Recordemos que la señal es la famosa señal conocida a saltos, es decir, un voltaje que no es estable, un voltaje
que precisamente va a estar brincando hacia arriba y hacia abajo de la señal de enlace. Es decir, va a estar brincando por arriba y abajo de esos 400 milivolts. Vamos a encender el automóvil y vamos a tomar esa medida. Y bien, pues ahora ya tenemos funcionando el motor de nuestro vehículo, un vehículo de la línea General Motors Corsa. Recordemos que este tipo de sensores pues es el tipo de sensores anteriores a que utilizaran calefactor, es decir, solamente tenemos este sensor con un solo cable, el cable que va a producir señal y la señal que va a ser enviada hasta la unidad de mando. Entonces vamos a colocar ahora la cavidad, la punta roja de nuestro multímetro, al clip que nosotros habíamos colocado en la cavidad del arnés, y la punta negra la vamos a colocar a tierra física y vamos a ver en la pantalla de nuestro multímetro cómo es que se empieza a generar la señal a brincos. Como podemos ver, tenemos un voltaje que varía desde los 400 milivolts hasta los 700 milivolts. Acabamos de ver que bajó a 300 milivolts, 600, 700. De esta manera nosotros podemos deducir que el sensor de oxígeno está trabajando, que está generando señal y que esa señal está siendo recuperada por la unidad de mando. De esta forma hemos trabajado con nuestro multímetro digital para probar un sensor de oxígeno, para que veamos la importancia, la utilidad de lo que es el multímetro digital. Nuevamente, muchas gracias y quedamos a tus órdenes.